This Is What You Came For de Rihanna y Calvin Harris salió en abril de 2016 y fue escrita por Harris junto a un tal Niels Jobbery, quien descubriríamos tiempo después era un seudónimo utilizado por la cantante Taylor Swift, quien estaba en una relación con el DJ en ese momento y no quería que dicho noviazgo opacara la obra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si escuchamos con atención el post-estribillo, la voz de Taylor está metida de incógnito entre las voces de Riri. Tay-Tay cantó el tema en vivo un par de veces y cuando los rumores de la participación de la cantante en la composición de este tema salieron a la luz, Calvin Harris escribió una serie de tweets en los que comenzaba por agradecerle por haber colaborado, para terminar hateándola, remarcando lo que él había hecho por la canción y trayendo a colación la rivalidad entre Swift y Katy Perry. Y acá tenemos un pedacito del demo que hizo Taylor. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. En la foto podemos ver a la cantante utilizando un buzo que lleva la tapa del single. En el segundo 0:29 del videoclip Look What You Made Me Do, podemos ver a Taylor cavando una tumba junto a una lápida que dice el nombre Niels Jobbery, haciendo referencia al seudónimo que mencionamos anteriormente. Es muy común que algunos cantantes escriban y produzcan para otros artistas y que graben un demo cuyas voces luego se terminen utilizando en la versión final, y eso es lo que vamos a investigar en esta nueva sección que se llamará La voz de incógnito. Love Yourself de Justin Bieber fue escrita por Benny Blanco y Ed Sheeran. Y podemos escuchar en el preestribillo y el estribillo las armonías cantadas por este último. I think he's one of the most talented writers in the game right now, and just to have his input and have our stories being able to just match them up together and say, what have you been through? What have you been through? And I think it's cool for him as well, because it always feels good when you write a song and have someone else sing it. He was on such a trajectory at that time with Where Are You Now into What Do You Mean into Sorry, and then Love Yourself coming out. I feel like if I'd have put it out, it wouldn't have been as big, so I don't regret that. En el 2001, J-Lo lanzaría el temón Play, cuyo demo original está grabado por Christina Milian, quien coescribió la canción una mañana antes de ir al estudio con resaca, luego de festejar su cumpleaños de 19, previo al lanzamiento de su propia carrera musical, y es su voz la que escuchamos durante el estribillo. Play, come on DJ, play that song. You know that it turns me on. DJ, just play that song. Just turn it up and turn it on. DJ, just play that song, 'cause I wanna be dancing all night long. Won't you play my favorite song? That was a song I originally wrote for myself. When we were in the studio and she recorded it, she hadn't sung that Play My Emma. Yes. Song. Everybody was talking about how she cursed on the song. I like the fact that she added some spice to it. En 1990, Lenny Kravitz escribió el tema Justify My Love junto a Ingrid Chávez. I wrote this song and I knew it wasn't for me. Ingrid estaba produciendo su primer disco de estudio junto a su mentor Prince, con quien había actuado en la película escrita, dirigida y protagonizada por el cantante llamada Graffiti Bridge. Ingrid se junta con Lenny y Andre Betts durante el rodaje de dicho film en el estudio y escribe Justify My Love basada en un poema que había hecho tiempo atrás. El cantante contribuye con la letra del estribillo e inicialmente no la pone a Ingrid en los créditos de la canción, lo cual termina derivando en un juicio por parte de ella que termina ganando. Of course. Dale, Ingrid, dale. It wasn't the Lenny that I wrote the song with. He was saying that if I didn't sign off on being like a ghostwriter, that I wouldn't get anything. Prince calls me up and he says, Ingrid, what's up with that Madonna song? I know it's you. And that was the first time that I ever admitted to anyone. And he said, people are going to think that you are copying Madonna now. You haven't released your record yet. I met her here in London at a party that she gave. She was just completing the Immaculate Collection. I have a number one song for you. And she said, bring it down to the studio. So at that time I had my cassette, went down to the studio. She's like, let me hear this thing. Right. Popped it in, she blasted it in the studio. Nobody said anything. She played it again. And she said, okay, let's record it. Kravitz grabó estas voces para la canción, que terminamos escuchándolas de fondo en la versión final.
siento que la melodía de sus cantos tiene algo medio Tomorrow Comes Today de Gorillaz. Chávez cantaría la canción por primera vez en vivo en el 2016 y en el 2021 lanzaría su versión de estudio. Esta nueva sección se llama La Voz de Incógnito y seguiremos investigando casos como este en la próxima edición. Si querés saber más sobre historia del pop, puedes escuchar mi podcast en La Zona, en Spotify y Apple Podcast.